habíamos estado calculando si uno de los muros, sí, que componían la envolvente del ambiente del que queremos saber la ganancia térmica, sí, y habíamos empezado en los videos anteriores, sí, habíamos empezado y habíamos transitado en los videos anteriores por el cálculo de la ganancia en el muro, sí, en lo que era la mampostería del muro, ¿sí? Nosotros habíamos hablado, ¿sí?, que teníamos este muro, ¿sí?, este muro, y yo les había sombreado una parte en verde que tenía que ver con la mampostería, y para hacer el cálculo de la mampostería, al momento de poner en juego el área, nosotros habíamos restado, ¿sí?, el área correspondiente a cada una de las ventanas, ¿sí? O sea que si nosotros, si este es nuestro muro, habíamos puesto en juego la parte de la mampostería, para lo cual habíamos, ¿sí?, eliminado del cálculo el área de las ventanas, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es un poquito lo inverso en ese sentido, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta, ¿sí?, vamos a tomar en cuenta justamente la parte de las ventanas, ¿sí?, porque vamos a calcular la ganancia por conducción, ¿sí?, vamos a calcular la ganancia por conducción correspondiente a la parte, ¿sí?, correspondiente a la parte del vidrio, ¿sí?, de esta porción del envolvente, de ese muro, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a aplicar, ya lo mostramos en videos anteriores, y ya de alguna manera desarrollamos un poco la teoría antes de las vacaciones. Vamos a poner en juego esta fórmula. La ganancia por conducción en los vidrios, ¿sí?, va a ser igual a el área, ¿sí?, por el coeficiente K de ese vidrio por la diferencia de temperatura, ¿sí?, por la diferencia de temperatura. Y fíjense que acá salió medio torcido esto, perdónenme. Hay una diferencia con respecto a este delta T que utilizábamos para calcular la ganancia en los muros, ¿sí? Cuando calculamos la ganancia en los vidrios, en vez de usar el delta T, usamos la diferencia de temperatura, ¿sí? Usamos la diferencia de temperatura. ¿Por qué esa variable? Bueno, ya lo habíamos explicado, ya lo habíamos puesto en juego en el cálculo del muro anterior, y también lo desarrollamos teóricamente a lo largo del año. Yo les había explicado la diferencia, ¿sí?, entre, supongamos que esto es una porción de mampostería, a ver, o esto de acá. Los elementos macizos, ¿sí?, los elementos macizos como los ladrillos, ¿sí?, en realidad los ladrillos más la junta con la que están compuestos los muros tienen la capacidad, ¿sí?, yo les había dicho, de almacenar el calor durante un tiempo y después largarlo, ¿sí?, tienen inercia térmica, y a partir de esa inercia térmica que tenían, nosotros utilizábamos nosotros utilizábamos las tablas, ¿sí?, utilizábamos las tablas para el cálculo de ese. Utilizábamos estas tablas, ¿sí?, para el cálculo justamente de ese delta T. ¿Por qué? Bueno, porque justamente era un cálculo más complejo, ¿sí?, que donde influían la orientación que tenía el muro, el material del que estaba hecho el muro, la hora solar, etcétera, ¿sí? Era una tabla de varias entradas. Para calcular la ganancia en los vidrios, al momento de tener en cuenta esta diferencia de temperatura, nosotros tenemos que tener en cuenta que los vidrios, ¿sí?, acá tenemos un vaso, pero tranquilamente podría ser esto un vidrio plano, si los vidrios de alguna manera
tienen esa característica, primero, de que son elementos mucho más finitos, ¿sí? Segundo, de que no son elementos porosos, sino que son elementos más bien compactos, por lo que no cumplen con esa característica de almacenar el calor durante un tiempo y largarlo, ¿sí? Largarlo después, sino que de alguna manera la conducción o la ganancia por conducción tiene esa característica de que se hace de manera prácticamente instantánea, ¿sí? Si nosotros tuviéramos el sol dando sobre este vidrio o si nosotros tuviéramos aire caliente alrededor de este vidrio se calentaría y de manera prácticamente instantánea empezaría a alargar el calor adentro, ¿sí? O sea que vamos a tener en cuenta esta diferencia de temperatura, ¿sí? Vamos a tener en cuenta esa diferencia de temperatura. Entonces, vamos, ¿sí? Acá abajo. Si me toma bien ahí. Sí, impecable. Y vamos a poner en juego los datos de esta ecuación que teníamos acá arriba, ¿sí? El área, el coeficiente K y la diferencia de temperatura. Área de los vidrios, ¿sí? Área es igual a, habíamos dicho que las ventanas tenían 50 centímetros de ancho, ¿sí? 0,50 metros por 1 metro que les habíamos dado de altura, ¿sí? ¿Por cuánto? Por 2 ventanas, ¿sí? Ven que en realidad son 2 ventanas, ¿sí? ¿Qué es lo que teníamos acá? Sí, acuérdense que este es el local que estamos calculando, ¿sí? Este es el muro, se los marco, ¿sí? Este es el muro que estamos calculando ahora y fíjense que en realidad son ¿sí? 2 ventanas de 50 centímetros cada una. Coeficiente K, ¿sí? Coeficiente K. El coeficiente K para el vidrio, sí, era de 5 kilocalorías hora por metro cuadrado por grado de diferencia de temperatura. Sí, nos falta el dato de la diferencia de temperatura. Sí, la diferencia de temperatura. Acuérdense ustedes que yo les había hablado de que según el libro que tenemos y los datos que utiliza el manual que estamos utilizando, ¿sí? Un día embromado de verano afuera vamos a tener 35 grados, ¿sí? Ya sé, está un tanto desactualizado eso, han llegado a ser 40, 42 grados, nos vamos a mover de todas maneras con el dato que tenemos del libro, ¿sí? Y para estar nosotros acá adentro a una temperatura de confort en verano tenemos que estar a 25 grados, por lo cual, ¿sí? La diferencia de temperatura es 35 menos 25, ¿sí? 10 grados, ¿está? Entonces, 10 grados, ¿sí? Entonces vamos a aplicar esta fórmula de acá arriba, ¿sí? Tenemos ya el área, ¿sí? Tenemos el coeficiente K y tenemos la diferencia de temperatura. Área. ¿El área de cuánto es? 0,5 por 1, 0,5 por 2 es en realidad 1 metro cuadrado. Si tenemos 1 metro cuadrado de área por, ¿sí? 5, ¿sí? Pongo puntitos para no poner toda la unidad, kilocalorías hora por metro cuadrado por grado centígrado de temperatura por 10 grados, ¿sí? No hace falta usar la calculadora, es una cuenta que se hace sola. 1 por 5, 5 por 10, 10. Son 50 kilocalorías hora
que está ganando la envolvente, ¿sí? A través de estos dos vidrios, ¿sí? Este vidrio más este vidrio, si a través de esos dos vidrios, por conducción, la envolvente está ganando, ¿sí? 50 kilocalorías hora. ¿Qué es lo que nos quedaría hacer? Bueno, lo que nos quedaría hacer ahora es sumar, ¿sí? Sumar todo lo que está en verde, que es la parte de mampostería, la ganancia que teníamos en mampostería, ¿sí? Más la ganancia que tenemos por conducción en los vidrios, ¿sí? Entonces, lo hacemos acá. La ganancia, ¿sí? Por, ¿sí? Conducción en esos vidrios va a ser igual a... habíamos hablado de que la ganancia en los muros, ¿sí? Era de... 140 kilocalorías hora, ¿sí? 140 kilocalorías hora, ¿sí? Más la ganancia en los vidrios, ¿sí? Más la ganancia en los vidrios que habíamos dicho que era de 50 kilocalorías hora, si no me acuerdo mal, lo hicimos recién. 50 kilocalorías hora, ¿sí? No se ve nada, hay que hacer con la cámara. Los repaso, ¿sí? Porque no se ve muy bien, eran, ¿sí? A ver si tengo otra fibra. Los repasos, sí que no se ve bien, que no lo toma bien la cámara. Son 140 kilocalorías hora, ¿sí? Más 50 kilocalorías hora, ¿sí? 140 más 50, esto nos da un total de 190 ¿sí? Kilocalorías hora. O sea que por cada hora que pasa, si sumamos este muro, la mampostería, si sumamos en este muro la mampostería más las ventanas, ¿sí? Vamos a estar ganando 190 kilocalorías, ¿sí? Aguántenme que en los próximos videos lo que hago es lo que vamos a hacer en los próximos videos es toda esta información, la vamos a empezar a volcar en cuadro síntesis para que todo este chiquero sí nos quede un poquito más ordenado.